continuo de estos proyectos. Yo les voy a contar un poco lo que han sido los últimos 6-8 años en estrategias, tanto de universidades como desde el Ministerio de Educación, en contenidos educativos digitales, tanto objetos de aprendizaje como recursos abiertos, que lo vamos a ver ahora más adelante. Fruto del trabajo continuo que desarrollamos varias personas desde el Ministerio hasta el 2010, y ahora el trabajo que estamos desarrollando desde las universidades hasta la fecha. Va a ser pues un recorrido un poco histórico, pero hemos centrado esta presentación en rescatar los elementos principales que han orientado las decisiones de política que han promovido varias estrategias a nivel nacional y de las cuales pues, la Universidad Tecnológica de Pereira también ha sido parte. Bueno, son 6 cosas las que vamos a ver, muy sencillas. Vamos a empezar con 2002. Revolución educativa es el lema uno de los lemas de candidatura y de gobierno de la pasada administración. Si ustedes recuerdan, ponen a pensar, el Ministerio de Educación fue el único ministerio que no tuvo cambio de cartera durante los 8 años del gobierno Uribe. La ministra Cecilia María Vélez estuvo los 8 años desde 2002 hasta 2010, bajo este lema, Revolución Educativa. Es importante, ¿por qué? Porque en 2004, como lo plantea un poco esta diapositiva, surge el Programa Nacional de Uso de Nuevas Tecnologías, que tiene básicamente 4 o 5 elementos que se empezaban a gestar en la comunidad académica, que se sabía, como lo estaba diciendo ahora Jorge, que no era suficiente solamente la aproximación tecnológica, sino que el papel de los docentes era fundamental, el papel de los contenidos era fundamental. Entonces, ese Programa Nacional de Uso de Nuevas Tecnologías se basó en esos 3 componentes: formación, contenidos e infraestructura, formación de profesores. Y en el eje de contenidos, la estrategia que el gobierno decidió de la mano de universidades asesoras fue: creemos el portal educativo Colombia Aprende. Eso fue para el Día del Profesor del año 2004 que se publicó este portal, cuyo énfasis era muy básico. Una herramienta en la cual todos los profesores, toda la comunidad educativa del país tenga acceso a contenidos educativos de calidad. Ese era el objetivo del portal. En ese momento, escenarios como repositorios, como grandes bases de datos, no estaban muy en la boca de la academia y menos del Estado. Entonces el portal fue la estrategia que se pensó en el 2004 para dar acceso a los contenidos. Obviamente no había contenidos. Entonces pasó algo curioso en ese momento, y es que para crear el portal tuvimos una asesoría chilena del portal educativo de Chile, Educar Chile, ¿sí? Y ellos asesoraban la parte de infraestructura, la parte de gestión. Bueno, cuando llegamos al punto de los contenidos, les dijeron: tranquilos, nosotros les ayudamos a poblar su portal de contenidos, y nos ofrecieron, dentro del marco del convenio, 1000 contenidos educativos para poblarlo, asignado a las áreas de conocimiento. Perfecto. Muy bien, se lanzó el portal. Tras bambalinas, ¿qué pasó? Aquí. Que uno hacía una consulta sobre himno nacional, ¿y qué salía? El himno nacional de Chile. Uno hacía consultas sobre estándares educativos y salían los estándares educativos de Chile. Y eso nos llevó un buen tiempo. En 2005,
decidimos, no, pues hay que poblar esto, pero con contenidos locales, con contenidos nacionales. Y se abre el primer concurso nacional de objetos virtuales de aprendizaje. Y ahora les menciono un poco la diferencia. Ese primer concurso, pues se consiguió una financiación, se le dio un presupuesto, se lanzó una convocatoria, se le asignó a una red de universidades la evaluación para el concurso. ¿Cuál era la meta de gobierno ese año, 2005? Era tener 1000 objetos de aprendizaje, virtuales de aprendizaje, catalogados o publicados en el portal Colombia Aprende. Vamos a ver un poco cuáles fueron los resultados. 88. 88 fue la cifra de objetos que se evaluaron, porque se recibieron 120. Fue una convocatoria nacional de básica, de superior. Realmente se esperaban recibir para evaluación unos 3.500 objetos y estaba toda la infraestructura montada para que se hiciera la evaluación. Pero se recibieron únicamente 88 objetos. Vamos a ver qué pasó. Los principales problemas que analizamos después del resultado de este concurso fueron: primero, que la gente no sabía qué era un objeto virtual de aprendizaje. Entonces, frente a la ambigüedad, muchos que tenían su propio material pero no sabían si era o no era, se cohibieron de hacerlo, de presentar su material. Otros pensaron que lo que tocaba hacer era desarrollar nuevo material para presentarlo al concurso, y pues el concurso tenía un margen de 20 días, un mes. Entonces nos expresaron que no habían alcanzado a preparar el material. Eso por un lado. Por otro lado, le preguntamos a los rectores de las universidades. Les dijimos, mire, lanzamos esta estrategia dentro del Programa Nacional de Uso de Medios Educativos, dentro de la revolución educativa que todos ustedes están apoyando, que están moviendo, porque no participaron. Tienen sus unidades, tienen ya sus LMS, han desarrollado ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Qué pasó? La mayoría de los rectores nos dijo, miren, yo he hecho una inversión muy grande en esto. En el 2004, de 2000 a 2004, hacer un objeto de aprendizaje o hacer un ambiente virtual, pues no se tenían las herramientas que se tienen hoy en día, herramientas de autoría o de videoconferencia o de producción de video con las que tenemos hoy. En esa época, hacer un buen objeto de aprendizaje pues requería tiempo, mucho tiempo, costo asociado, equipo de trabajo. Entonces los rectores nos dijeron, yo he invertido mucho y el ministerio quiere que yo se lo ceda y se lo publique gratuito. Yo eso no lo puedo hacer, nos decía el rector. Nuestras juntas directivas, nuestros consejos académicos nos van a decir, pero ¿al son de qué? No había una definición de propiedad intelectual clara. El ministerio pidió una cesión de los derechos del objeto. Entonces no solamente los rectores, sino los mismos profesores decían, ¿yo para qué voy a ceder un material que igual yo estoy usando, que me pagaron aquí en la universidad por hacerlo? Yo no lo puedo ceder. Le preguntamos a la Oficina de Derecho de Autor, ¿cómo está el tema de propiedad intelectual de recursos de contenidos educativos? Nos dijeron, ¿de qué? De contenidos educativos. Nos dijeron, no, nosotros tenemos de obras y tenemos de software. De contenidos educativos no tenemos. Pues esa ambigüedad de propiedad intelectual fue otro de los inconvenientes que encontramos. También nos dimos cuenta que los mecanismos de evaluación no fueron los apropiados. Pues no llegaron muchos objetos, pero de los 130, 138 que llegaron, los 50 que salieron, realmente los criterios de evaluación no estaban a la altura del material, por dos razones principales. Los que han tenido la oportunidad de conocer el corazón de los objetos de aprendizaje
se puede dar cuenta que hay un componente llamado granularidad. Y es que un objeto de aprendizaje puede ser tan pequeño como una imagen o como un documento, como algo que tenga obviamente actividades y que promueva el conocimiento, como un curso virtual que dure un semestre. ¿Cómo evaluamos y comparamos esos dos? ¿Qué debemos tener en cuenta en cuanto al uso, en cuanto a la infraestructura, si cada uno demanda y tiene formatos distintos? Pues esos elementos no estaban claros en los mecanismos de evaluación. ¿Cómo comparar un simulador con un tutorial cuando sus objetivos son distintos? O con una lectura o con un taller que esté en un documento digital. Y por último, que no se tenía clara la estrategia de publicación. Dijimos en ese momento, recibimos los objetos y los vamos a publicar en un repositorio de objetos, pero el repositorio de objetos no se comunicaba con Colombia Aprende. Entonces los docentes y todos los que llegaban a Colombia Aprende a buscar objetos de aprendizaje no los encontraban porque no había una articulación, no estaba claro cómo los íbamos a publicar. Esos fueron varios problemas. ¿Cuál fue el rol de las universidades en ese momento? Ninguno, porque toda la participación fue a nivel personal. Fueron los docentes, autores, los que presentaron a título personal sus objetos de aprendizaje. No hubo una sola afiliación institucional. Eso fue 2005. Entonces, como los grandes resultados del inicio del programa nacional en su estrategia de contenidos. Esos 2 años, 2004 y 2005, pues nos trajeron muchas reflexiones, como las que estamos viendo aquí. Una fue que la orientación de política fue cobertura. Necesitamos poblar el banco, necesitamos poblar Colombia Aprende, que haya contenidos, que existan, de donde los docentes puedan ir y consultar. Esa fue la orientación de política 2004-2005. Necesitamos cobertura, que tengamos objetos de aprendizaje para toda la comunidad, que todos puedan acceder. Muy bien. Vamos a la siguiente. 2006 a 2009. La Red Nacional de Bancos de Objetos de Aprendizaje. Con esas claridades de 2004-2005 y lo que entregó el primer concurso, dijimos, hay que cambiar la estrategia. Esta estrategia no funciona. No vamos a hacer que las universidades nos publiquen contenidos que produzcan si no las involucramos en el proceso. Entonces, en 2006 iniciamos la primera fase de catalogación de objetos de aprendizaje. ¿En qué consistió esa fase? Pues en atender los problemas que habíamos identificado en 2005. Entonces, frente a la definición ambigua, ya lo vamos a ver más adelante, pero llegamos a un consenso entre varias universidades, entre el Ministerio de Educación, a decir qué era un objeto de aprendizaje. Porque si uno buscaba definiciones en esa época en los buscadores, encontraba todas las que quiera. Encontraba las de una universidad, las del organismo de estandarización, encontraba las del autor que ha promovido el tema durante tantos años y que ha construido su propia definición. Entonces nosotros dijimos, si queremos una estrategia nacional desde el Ministerio, pues necesitamos hablar todos el mismo lenguaje. Entonces ese fue como el gran reto. Discutamos qué debe ser un objeto de aprendizaje aquí en Colombia. Conversemos, qué elementos debe tener, cuáles no, debe tener evaluación, no, debe tener objetivos, sí, debe ser interactivo, no sé. Esas fueron las discusiones que tuvimos durante 2006. A la par, fue necesario garantizar la red, para que hubiera una red de infraestructura entre las universidades a nivel nacional. Entonces avanzamos en el desarrollo tecnológico para que las universidades tuvieran su propio repositorio de objetos de aprendizaje. Y eso era lo que promovíamos en esa época. Le dijimos a las universidades, miren,
Usted quiere publicar objetos de aprendizaje, tranquilo, ya no se lo tiene que ceder al ministerio. Y así atendíamos la problemática de la propiedad intelectual. No nos lo tiene que ceder. Nosotros lo que vamos a hacer es, le brindamos la herramienta, usted lo publica en su institución con las normas que usted quiera, nos deja un número de objetos de aprendizaje públicos, eso sí, y establecimos una meta, dijimos 200. Publíquenos 200 objetos de su institución en la herramienta que usted va a tener, y nosotros lo que hacemos es, el término técnico, cosechar. Cosechar es, en las redes, es ir y traer una información del repositorio que usted va a tener. Y nosotros lo conectamos a Colombia Aprende, también atendimos ese problema, y así le damos acceso a todos los profesores de las instituciones educativas en preescolar básica y media de educación superior. Eso fue 2006. 2007 nos fuimos a la segunda fase y dijimos, bueno, listo, montémoslo en las universidades. Sacamos convenios de cooperación con 12 universidades en esa segunda fase, con 200 objetos de aprendizaje cada uno. Ahí todos firmamos. Listo, muy bien. ¿Qué sucedió cuando la institución, la universidad, se miró a sí misma? ¿Qué creen? Que no había 200 objetos de aprendizaje. No había. Nos dijeron, miren, nosotros tenemos mucho contenido, pero objeto de aprendizaje bajo la definición que tienen, no la tenemos. Ahorita vamos a ver la definición. Entonces tuvimos que encontrar un punto intermedio, y ahí surgió el término objeto informativo. Le dimos, listo, usted no tiene solamente recursos digitales, fotos, PDFs, audios, no, pues digamos que esos no nos interesa. Usted tiene contenidos con un enfoque educativo, pero que por sí solos no generan aprendizaje. Entonces definámoslos como objeto informativo. Y esa fue la forma, en esa fase 2, de empezar a poblar los bancos institucionales. En 2009 nos fuimos con la fase 3, aumentamos a más universidades, pero dijimos, miren, ya tenemos objetos de aprendizaje, objeto informativo, están las metas, está la infraestructura, tenemos que empezar a desarrollar otras estrategias al interior de las universidades. Y esa estrategia fue formación en producción de objetos de aprendizaje, que la vamos a ver ahora en el mismo espacio temporal, pero en otra esfera. Entonces fue de nuevo un enfoque de empezar a hacer evidente lo que hay en las instituciones, que cada una se mirara, y nos dimos cuenta que estábamos montados en un discurso, pero que la realidad del país estaba en otro lado. Y estamos hablando de universidades acreditadas, estamos hablando de universidades que tienen varias sedes en el país, muy importante. Entonces, la realidad nos dio un golpe en el 2008 y 2009, en donde la teoría iba muy bien, y supuestamente todo el movimiento de objetos de aprendizaje iba muy bien, pero la realidad institucional era otra. Y por más políticas que se pudieran hacer, por más proyectos, pues tocaba devolvernos un poco y pensar qué era lo que tenemos que cambiar para que esto funcionara. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles fueron los resultados? Hasta el 2009, pues bueno, poblamos. Teníamos más de 3.000 objetos de aprendizaje e informativos. En los bancos teníamos 18 bancos institucionales. De pronto ustedes han visto otras presentaciones donde se ven todos los bancos en las universidades y cómo todos se comunicaban al Ministerio de Educación. Ese fue un buen resultado de ese momento. Ya teníamos objetos. No todos eran de aprendizaje, tenemos también objetos informativos, pero bueno. ¿Qué problemas tuvimos? Con la calidad. El convenio decía con las universidades, usted debe publicar 200.
pues las universidades publicaron 200. Como había una fecha, 200 en 3 meses, pues publicaron 200 en 3 meses, lo que había. Y lo que se subió realmente, en la gran mayoría de los casos, después hicimos una evaluación y encontramos que cerca del 65% pues no tenían un aporte significativo a la enseñanza y el aprendizaje. La calidad de las cosas que se subieron no era la esperada dentro de lo que estaba, dentro de la concepción que uno puede tener de un objeto de aprendizaje. Uno se espera que sea algo que de verdad sirva como herramienta para que un estudiante por sí solo empiece a desarrollar y adquirir ciertos conocimientos. La calidad fue un problema en 2009, y tanto que la misma comunidad a través de los foros de Colombia Aprende nos decían eso. Decían, pero es que lo que yo encuentro son solo PDFs y un tutorial de Office 2000, de Windows 95, cosas de ese tipo de cosas. Pues fue un problema. Habíamos resuelto cobertura, pero pues la calidad no era la mejor. ¿Y cuál fue el papel de las CIES? Pues la afiliación ya fue institucional. Entonces ya estábamos hablando del Banco de Objetos de la Universidad Nacional, el Banco de Objetos de la Universidad de los Andes, el Banco de Objetos de la Universidad del Valle, el banco. Ya no fue tanto a título personal. Obviamente cada objeto tenía su autor, pero uno referenciaba, era el banco institucional. Otro gran resultado, que fue bueno en ese momento, todavía tiene un buen impacto, es que obligó de cierta manera a las universidades a tener equipos de trabajo que pensaran en esto. Pues la universidad decía, sí, pues yo apoyo a mis profesores y les doy talleres de pedagogía y de MEC, como habla en la introducción, pero es que este ejercicio requería otros perfiles. Por ejemplo, requería un perfil de una persona que pudiera catalogar los objetos de aprendizaje, decir de qué área era, cuál era el objetivo, cuáles eran los requerimientos técnicos, cuál era el uso, quién era el autor, cuál era la descripción, que esos son los metadatos, que ya los vamos a ver también. Ese era un rol donde la mayoría de las universidades se apoyaron en sus bibliotecas, pero lo que ha pasado ahora es que estos equipos de trabajo pues ya han incorporado esos nuevos roles. Hubo un rol, por ejemplo, como lo tienen aquí en Univirtual, del diseñador visual encargado de la usabilidad y del aspecto del objeto de aprendizaje, que cumpliera ciertos estándares tanto nacionales como internacionales. Entonces esos nuevos roles se fueron creando en las universidades, se fueron creando unidades como las que ustedes tienen en Univirtual. Otro gran resultado fue que pues, se pudieron ver al interior las universidades. Es decir, si tenemos, no tenemos, lo que tenemos es de tal cosa, no tenemos en tales áreas, los que están haciendo son profesores de tal nivel o son profesores de cátedra y por tanto se nos van y se llevan los objetos. Ese inventario fue muy importante porque le dio una realidad y un piso también a todas las universidades. Y por último, apertura. Tuvimos reuniones con los rectores sobre el mismo tema. Le decíamos, publique. Pero ¿cómo voy a publicar un curso virtual al que le he invertido 20 millones de pesos? En esa época. ¿Cómo los convencimos? Les dijimos, pues no lo publique todo. Publique un módulo, publique una unidad, publique algo. De tal forma que ese algo por sí solo pues obviamente sea autocontenido y genere todo, pero también sirva de elemento de atracción para las personas que están interesadas en ese tema, y eso a usted también le sirve como estrategia de mercadeo. Si usted está ofreciendo diplomados virtuales, pues ofrezca un módulo de ese diplomado virtual gratis, ábralo, y eso también le va a servir como estrategia de mercado. Esa fue la conversación que tuvimos con ellos, y esa fue una de las cosas con que no tenían que ceder y con que iba a estar siempre presente el nombre de su universidad, que los convencieron a este nivel de apertura. ¿Ahí vamos bien? Sí.
Estos fueron los resultados de este seguro. ¿Cuál fue la orientación de política hasta ese momento? Cobertura. Seguíamos igual. Entonces uno tenía en el Ministerio de Educación, y todavía lo tiene, los ejes, y decía, esta cantidad de proyectos, ¿a cuáles le pega? A cobertura, cobertura, cobertura. Esa era la intención hasta ese momento en Revolución Educativa. Y aquí empiezan a pasar una serie de acontecimientos. Por ejemplo, el Plan Decenal de Educación. Empieza la movilización nacional alrededor del plan. Empieza a entrar un escenario internacional con base en nuestra estrategia. Entonces, otros países, como Chile, como Argentina, como algunos de Centroamérica, dicen, lo que ustedes están haciendo es muy interesante. ¿Cómo lo hicieron? Y empezamos a conversar con ellos y a hacer evidente esto que les estoy contando, porque no era así de evidente, en términos de tener una definición, tener un soporte de infraestructura, tener una conversación directa con los rectores de las instituciones. Eso no fue saliendo, no fue que lo teníamos planeado, pero cuando ya nos preguntan cómo lo hicieron, eso empezó a generar un movimiento también de publicación, de construcción, de metodologías, que se fue propagando por las universidades también. Estandarización. Otro elemento importante. En 2006, como les dije, hablamos de las definiciones. Construimos 3. La primera y más básica. ¿Qué es un recurso digital? Dijimos, bien, es cualquier tipo de información que tenemos en formato digital. Audio, video, texto. Que si una presentación de PowerPoint es un recurso digital, pues claro, porque es digital. Que si un simulador de un laboratorio de química es un recurso, sí, está digital. Una foto es un recurso, sí, es digital. Como lo más básico. De ahí empezamos a construir hacia arriba. Tuvimos un objeto informativo. ¿Qué es? Es un conjunto de recursos digitales. ¿Puede ser un conjunto unitario? Sí, claro. Pues la misma foto puede seguir siendo un objeto informativo, sí, pero sí cumple lo siguiente. Entonces, no solamente que sea un recurso digital, sino que yo lo puedo utilizar en varios contextos educativos y que tenga una estructura de información externa, un metadato. Entonces dijimos, mire, usted puede tener su foto y es un recurso digital, pero si usted quiere que sea un objeto informativo, usted me tiene que describir cuál es el uso educativo de esa foto y me lo va a describir en un metadato. Entonces me va a decir cuál es el título de la foto, quién es el autor de la foto, qué formato está la foto, digamos con unos requerimientos un poco técnicos, pero llega un momento en donde me decía cuál es el uso educativo de esa foto. Ah, es que esta foto yo la utilizo para explicar el fenómeno de la guerra civil y no sé cuánto. Si usted me completa ese metadato y me adjunta la foto, la imagen, yo le digo, es un objeto informativo. Entonces eso nos dio un nuevo marco de evaluación. El tener una definición nos permitía decir qué está dentro de la definición y qué no está dentro de la definición. Y ese ya fue un primer escenario de filtro. Y sobre esta, pues construimos la de objeto de aprendizaje. Dijimos, mire, es un conjunto de recursos digitales, entrando, que puede ser utilizado en diversos contextos con un propósito educativo, lo mismo que objeto informativo, hasta ahí. Pero para el de aprendizaje dijimos, aquí sí tenemos que ser más rigurosos. Debe tener al menos 3 componentes. Debe tener un contenido, sea cual sea, el texto, la introducción, la teoría, la fórmula, el contenido, y debe tener al menos una actividad de aprendizaje. Por sí solo, el objeto de aprendizaje, por sí solo debe proponer una actividad de aprendizaje. Nos preguntaban, la guía de las notas de clase que yo uso
¿Son objetos de aprendizaje? ¿Qué hacíamos? Nos íbamos aquí a la definición. ¿Es un recurso vital? Sí. ¿Se puede utilizar en diversos contextos? Sí. ¿Tiene un propósito educativo? Sí. ¿Los tres componentes tienen contenido? Sí. ¿Tiene actividades? Entonces el profesor decía, no porque yo lo que hago es un resumen de mis notas. No tiene ninguna actividad. Le decíamos, no, profe. Propóngale alguna actividad dentro de su nota de clase. Los profesores empezaron a incluir actividades en sus notas de clase para que valieran como objetos de aprendizaje de acuerdo a esta definición. Y lo último pues eran los elementos de contexto, para permitir que el objeto de aprendizaje bajo la teoría de la reutilización se pudiera mover de grupo a grupo, de universidad en universidad, de comunidad a comunidad, sin problema. Entonces, ¿cuáles eran los elementos de contexto? Por ejemplo, que yo le pudiera adicionar cosas, más bibliografía, o que le pudiera meter una introducción distinta de acuerdo al uso que yo le quiero dar. Esos elementos de contexto estaban presentes en esta definición. Entonces eran tres: contenidos, actividades y elementos de contexto. Ese fue el escenario de filtro y de evaluación de los contenidos, tratando de suplir un poco las deficiencias que habíamos encontrado también en el concurso. Fue 2006. LOMCO. LOM, para los que no lo han escuchado, es el estándar internacional de metadatos de objetos de aprendizaje, Learning Object Metadata. Entonces, eso va en la línea de que pues, otras universidades en el mundo dijeron, oiga, esto hay que darle un orden, hay que estandarizarlo y tenemos que hablar todos con los mismos elementos y tener la misma información. Entonces, para los repositorios donde se almacenaban los objetos, dijeron, apliquemos un estándar, se llama LOM. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento en 2006? Que nos dimos cuenta que existía ese estándar y se lo aplicamos a nuestra definición, pero había elementos del estándar que todavía no nos aplicaban. Por ejemplo, el estándar tiene una categoría que se llama ciclo de vida del objeto de aprendizaje. Y el ciclo de vida hace referencia a la reutilización. Es decir, yo publico mi objeto de aprendizaje versión 1.0. Otra persona, 6 meses después, coge mi objeto de aprendizaje, lo modifica y lo publica versión 1.3. El metadato en esa sección de ciclo de vida permite hacer eso. Que otra persona lo coja y diga, esta es la versión 2.0, la 3, etc. ¿Qué necesitábamos para aplicar la categoría ciclo de vida? Pues algo muy sencillo. Que los objetos fueran abiertos y que hubiera claridad en la propiedad intelectual. Pues en ese momento no la teníamos. No había, entonces lo más conveniente era no utilizar esa categoría de ciclo de vida, porque iba a quedar vacía. Entonces preguntamos a la Oficina de Derechos de Autor, preguntamos a la unidad estandarizadora, ¿qué podemos hacer? Nos dieron, pues publiquen una modificación del estándar, así como lo han hecho otros países. Entonces por eso es LOM-CO, el metadato LOM para Colombia. También hay LOM-ES, también hay LOM-P, LOM-AR, de acuerdo a cada uno. Entonces cogimos y adecuamos el metadato internacional. En 2009 extendimos este metadato para que no solamente fuera objeto de aprendizaje, sino que cubriera otras iniciativas del Ministerio de Aprendizaje, de pronto de las que ustedes también han participado, como son experiencias significativas, todos los materiales de televisión educativa, por ejemplo, cómo clasificar al profesor superó, cómo lo metemos en un banco de objetos de aprendizaje. Eso era televisión educativa. Cómo cogemos los programas de las emisoras de las instituciones educativas que tienen un énfasis educativo. Entonces hicimos una ampliación, una extensión de este metadato. Cambió la orientación de política.
Ustedes saben que cuando uno entra a un proceso de estandarización, lo que busca es calidad. Por eso todas estas certificaciones de calidad que buscan los procesos y los formatos, esa es la orientación de calidad. Entonces desde el 2006 lo empezamos a pensar, pero fue hasta el 2009 que dijimos, la orientación de aquí en adelante debe ser calidad. No nos interesa tener miles de objetos de aprendizaje, nos interesa tener que los que están son buenos, y que los que estén les sirvan a la comunidad educativa colombiana, por eso la adecuación del metadato. Muy bien. ¿Qué facilitó todo esto? Tener alianzas estratégicas. La primera gran alianza fue RELPE para Colombia Aprende. RELPE es la red latinoamericana de portales educativos. Cuando nos unimos éramos 5, hoy son 28 países los que están ahí metidos, y ya también España están pensando en cambiar el nombre porque entró España como miembro. Esa red, por ejemplo, nos facilitó un punto y un ejercicio súper valioso en 2008, que fue el intercambio de contenidos. Dijimos, pero ¿cómo así que hablando todos el mismo idioma, teniendo todas las características particulares de la región, no vamos a poder intercambiar contenidos? Pues cogimos un piloto de Intel, que es la estrategia School, no sé si la hayan escuchado, que son contenidos de matemáticas y ciencia para básica. Y bueno, mire, entre todos los portales vamos a sacar un comité y vamos a empezar a dejar y adaptar esos contenidos de tal manera que nos sirvan a todos los países. ¿Y qué tomamos de ahí? Pues todo el esfuerzo que nosotros ya teníamos. Les digo, mire, es que nosotros ya tenemos bancos, ya tenemos estándares, ya tenemos mecanismos de catalogación, de intercambio, y RELPE cogió todo lo que teníamos para este desarrollo. Entonces eso fue bastante significativo porque no fue solamente una estrategia nacional, sino fue latinoamericana, que partió de lo que ya teníamos en ese momento. Mal que bien, pues era mucho más avanzado que lo que tenía la región. En 2008 se crea LACNO, la Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje. Parece que esas son las siglas en inglés, porque la dejaron en inglés, que buscaba precisamente recoger las iniciativas de países en objetos de aprendizaje y publicarlas centralizadamente. O sea, lo mismo que estaba haciendo Colombia Aprende a nivel país, pero ellos hacerlo a nivel Latinoamérica y conectarlo con otras redes a nivel mundial, como es Clara y Globo. Entonces, en ese momento nos conectamos con LACNO. En 2009 nos internacionalizamos en la producción de contenidos. Entonces, a través de una alianza con Renata y con CUDI de México, hicimos un seminario internacional, un diplomado internacional de producción de objetos de aprendizaje. Y en 2010, a nivel local, hubo una gran estrategia con Coldeportes para tener una escuela virtual a punta de objetos de aprendizaje. Se cogieron todas las disciplinas de Coldeportes y se desarrollaron objetos de aprendizaje publicados a través de Colombia Aprende. Rutas de formación como un quinto elemento, indispensable en todo desde que inició el proceso. 2006, el primer escenario de formación que tuvimos en objetos de aprendizaje fue el seminario taller que se desarrolló en Bogotá sobre objetos de aprendizaje, y al final del seminario hubo pequeños talleres, cobertura como 80 profesores. En 2007 dijimos, cojamos ese mismo taller, pero no lo cojamos en un seminario, sino vámonos a las regiones. Y nos fuimos a Bucaramanga, a Barranquilla, fuimos a Cali, fuimos a Medellín. Cobertura, 400 profesores. En 2009 nos dimos cuenta que el uso de los objetos pues era importante, pero los profesores también querían saber cómo hacerlo. Ya teníamos un terreno abonado, ya había muchas inquietudes en los profesores, y empezó el Diplomado Internacional de Producción de Objetos de Aprendizaje.
Y en 2010 y hasta mediados de este año, la estrategia ha sido formación virtual. Entonces ya no lo estamos haciendo en seminarios, no fue desarrollo que vamos a las regiones, netamente virtual. Entonces la Universidad de Antioquia ha liderado 3 versiones de este curso virtual de uso de producción de objetos de aprendizaje. Población atendida, más de 1.200 profesores en estos 2 años. Muy bien. Orientación de política, calidad. Sigue siendo la calidad hasta el momento la que rige todos los marcos de proyectos en el Ministerio de Educación. Y finalmente, estamos aquí. Recursos educativos digitales abiertos. Pues en 2009 paró un poco el momento de pensar, de conceptualizar, de inventar las cosas que no estaban, y desde el 2009 hasta el 2012, hasta el 2011 se fue desarrollando y desarrollando a través de la formación y dejar que la cosa creciera. Este año, y desde el final del año pasado, se está pensando en que necesitamos esto mismo, pero necesitamos tenerlo abierto, siguiendo los estándares internacionales de recursos educativos abiertos. Necesitamos sumarnos y tener otras alianzas, y todo el mundo afuera lo está haciendo abierto. Entonces desde el Ministerio, varias universidades, incluida la UTP, está participando en lo que se llama la Estrategia Nacional de Recursos Educativos Abiertos, que tiene 3 componentes. Un primer componente, con el aprendizaje que hemos tenido de objetos, es hay que tener la infraestructura, hay que tener una red que soporte esto. Entonces se está actualizando la infraestructura de objetos para que soporte la de recursos educativos abiertos. La segunda es, ¿quiénes van a llenar esas herramientas de objetos? Pues las comunidades docentes. Son los docentes los que lo van a hacer posible, nadie más. No vamos a comprar objetos para poblar, no, son los docentes. Entonces ahí hay estrategias de formación por un lado, pero también estrategias de divulgación a través de la distribución y la publicación de contenidos en las instituciones. Y el tercer elemento es, esto tiene que ser sostenible. Necesitamos que se siga trabajando lo conceptual, que haya un soporte dentro de las universidades, un soporte técnico, y que se establezcan estrategias de producción, de gestión y de uso de recursos. Es decir, el Ministerio lo que hizo fue proponernos a todas las universidades: ustedes encárguense del tema. Ya como que llegamos a un momento de madurez en donde no necesitamos las iniciativas y los proyectos del Ministerio para movilizar las cosas. Y en parte nosotros como universidades también lo estábamos pidiendo, y es: ustedes ayúdenos con las definiciones, con promover, con las alianzas, y nosotros movemos el tema dentro de las universidades. Lo movemos con las rutas de formación, con los planes de formación de profesores, con los planes estratégicos de incorporación de tecnología. Integremos todo y lo movemos. Eso es lo que está en este momento, y en 2013 ya se espera que tener al menos en la primera fase, que es la infraestructura, tener la lista a mediados del 2013. Los 6 componentes que les iba a mencionar. Cierro con la forma en la cual esos componentes fueron alimentando y han estado alimentando la concepción de contenidos educativos abiertos. A mi modo de ver, todo este proceso lo que hace es brindarnos un conjunto de lecciones aprendidas sobre lo que podemos hacer al interior de las universidades en este tema de objetos de aprendizaje. La primera, unifiquemos el lenguaje. Tengamos claro que lo que hacemos es o no es. Eso puede sonar trivial a veces, pero cuando uno desarrolla una estrategia nacional como fue la de objetos y la trata de bajar a una local en una universidad, pues va a pasar exactamente lo mismo, porque
Cada área piensa distinto. Pregúntenle a un filósofo qué piensa de un objeto de aprendizaje o a un matemático. Es totalmente distinta la concepción. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un marco común en el cual quepan nuestras ideas y que si no caben todas, al menos sabemos que no caben y que tenemos que tener otras estrategias para las que no caben. Pero esa es como la primera recomendación que nos deja todo este proceso que se ha llevado en el país. Hay que unificar el lenguaje. Y ese unificar el lenguaje no solamente nos va a permitir hablar entre nosotros, sino hablar con alguien más. Por eso la estandarización es importante, para conectar nuestros bancos con otros bancos de otras universidades y poder ver qué es lo que están pensando allá también. La segunda, conozca su realidad, haga sus inventarios, pregunte qué están pensando sus profesores, pregunten si les interesa esto o no. Eso, particularmente en la Universidad del Rosario, lo estamos haciendo porque nos dimos cuenta que hay muchas cosas que desconocemos, muy buenas, que están haciendo los profesores y que nos enteramos cuando surgen los problemas. Entonces, cuando se cayó la red de la universidad, la herramienta de la Universidad X, no, pero a mí no me afecta porque yo ya estoy usando esta otra cosa, yo publico aquí o yo estoy haciendo. Uno se empieza a enterar de ese tipo de cosas y cuando uno sabe su realidad, pues puede actuar más pertinente. La tercera, brinde el soporte que necesite su estrategia. No solamente un soporte tecnológico, sino, como también lo mencionó Jorge al inicio, hace falta un soporte pedagógico. Todos somos profesores, pero todos tenemos nuestro nivel de apropiación pedagógica. No todos somos licenciados y conocemos las teorías de enseñanza y aprendizaje. Muchos somos por vocación o porque nos gusta transmitir lo que sabemos, pero hay que brindar ese soporte tecnológico, ese soporte necesario en el ámbito tecnológico, en el ámbito visual. Ustedes saben que los estándares de usabilidad de los ambientes virtuales de las páginas web han ido cambiando tanto que ya nuestros estudiantes ya saben reconocer iconos muy fácilmente que de pronto nosotros no. Por último, haga amigos, haga alianzas, no se cierre. Este tema es tan rico, es tan variado que todos tenemos cabida. Si yo puedo establecer una alianza con la universidad que quede aquí a 3 kilómetros, pues no es solamente por cercanía, por afinidad, por contexto, sino porque lo que allá están haciendo también es valioso y nos ayuda a contribuir, nos ayuda a probar nuestras ideas, nos ayuda a corroborar que lo que estamos pensando es o no es. En términos de estrategia nacional, este Haga Amigos pues nos ha permitido tener la presidencia de REPE durante varios años, llevar todo lo que ha sido los lineamientos de portales educativos, de recursos educativos a nivel latinoamericano, y eso lo hemos estado haciendo nosotros, Colombia. Ese ha sido lo que ha permitido el hacer amigos y constantemente estar uniéndonos, como pasó hace 2 meses, un mes, 2 meses, que nos unimos a la declaración de la UNESCO de París sobre recursos educativos abiertos. Eso es hacer amigos, es decir, mire, yo estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo y está pensando y yo quiero hacer algo parecido. Pues estas son como las grandes recomendaciones de este análisis que elaboramos sobre la acción de los proyectos del Ministerio frente a los recursos educativos abiertos en estos 4 años. Finalmente me gustaría que referenciaran o consultaran 2 publicaciones que han salido sobre este tema. Una de la Pontificia Javeriana de Cali, un libro que se hizo sobre contenidos educativos digitales, que recoge todo el proceso del ministerio que está ahí público, y el otro libro es el de la Estrategia Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos, que está público también en versión online desde hace un mes. Entonces, el tener esos 2 insumos nos va a permitir ver un poco cuál ha sido la evolución del país y qué es lo que viene, para también alistar nuestras estrategias nacionales. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles hasta hoy. Muchas gracias.